Fe es una palabra a la que recurrimos cuando no tenemos control, cuando el resultado no está garantizado, cuando elegimos confiar en lugar de entrar en pánico. Lo llamamos un salto de fe. Nos decimos a nosotros mismos que mantengamos la fe. ¿Pero eso es realmente lo que es la fe? La fe no es solo algo en lo que creemos, es algo que vivimos. Cuando la vida se pone difícil, cuando las palabras son fáciles pero la obediencia no, cuando la presión revela lo que realmente hay en nosotros, ¿qué es la fe verdadera? La fe perdura, la fe madura, la fe ve a las personas como Dios las ve. La fe va más allá de las palabras y se convierte en acción. La fe nos transforma. Porque una fe viva nunca está oculta. Escucha, actúa, ama, perdura. La fe verdadera es la respuesta inevitable a un regalo que nunca podríamos merecer. Bueno, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso de nuevo al Señor. Definitivamente no está haciendo tanto frío como el domingo pasado. Muchos de ustedes ya están de regreso y no los culpo porque créanme que la semana pasada yo me sentía, estamos en la Florida de verdad. Pero gloria a Dios que estamos acá en esta mañana buscando del Señor, que celebramos los bautizos, que también antes de salir el día de hoy vamos a compartir de la cena del Señor. Y estar acá esta mañana le damos la gloria a Él. La gloria solo a Él. Si usted y yo no nos hemos conocido, pues permítame presentarme. Soy el pastor Jim Contreras. Tengo el gran privilegio de ser el pastor de español con nuestra iglesia Bell Shoals. Y siempre que estamos acá, domingo tras domingo, le damos la gloria al Señor y las gracias porque es Él el que está trabajando. También antes de orar y empezar lo que es el tiempo de la exposición de la palabra, quería mencionar dos cosas importantes. Primero, que estén en oración. Vamos a tener ya pronto un equipo que va a salir a México. La próxima semana vamos a estar orando por ellos. Varios del equipo, la gran mayoría son de aquí, de nuestro campus de español, y van a un viaje misionero allá en la Ciudad de México por una semana. También en mayo yo voy a estar liderando un viaje misionero a El Salvador, y si alguno de ustedes todavía está interesado en ese viaje, el 22 de febrero vamos a tener una reunión en el campus de Apollo Beach. Al salir también puede hablar conmigo. Pero también otra cosa importante antes de orar es que, como ustedes bien saben, desde junio fue que empecé tiempo completo con la iglesia. Los que conocen un poquito de la historia saben que soy el pastor del campus de Apollo Beach. Estaba medio tiempo allí y el Señor nos ha movido en su misericordia, en su gracia. Ahora estar pastoreando dos iglesias es algo, créame, totalmente un desafío, pero Dios nos equipa. Y algo importante que quería mencionar, ¿no? En lo duro que es el gran desafío de estar liderando dos iglesias, siempre en medio de eso le doy gloria a Dios que siempre pone personas que ayudan, personas que dicen: pastor, aquí estoy, vamos hacia adelante. Y el día de hoy me complace anunciar que el próximo domingo el próximo domingo hay un muchacho que nosotros amamos mucho en nuestra iglesia, que va ahora a estar tomando una posición como director de español para ayudarme en varias cosas de la iglesia en un tiempo en una medida de medio tiempo, dando ayuda a la iglesia, lo que va a ser todo el martes completo con otras dinámicas. Así que me complace anunciar que el 15 de febrero, próximo domingo, va a ser el inicio de nuestro hermano Luis Javier Lavoy gloria a Dios, como director de español. Ya sabe, así que si usted tiene una queja, si usted tiene algo que no le guste acerca de mí, no venga conmigo, sino Luisito, puedes alzar tu mano. El departamento de quejas de cualquier cosa. bromeando, pero le doy gracias a Dios, mi hermano, porque definitivamente es una respuesta a la oración. El Señor está llamando a Luis al ministerio y vamos a estar ayudándolo, equipándolo, seguir invirtiendo en él. Y qué hermoso ver cómo dentro de nuestra propia iglesia podemos ver al Señor que está trabajando y moviendo. Así que estamos emocionados por ti. Manténgalo en su oración a nuestro hermano Luis Javier Lavoy. Gloria a Dios. Ahora sí,
Sin más preámbulos, inclinemos nuestro rostro y oremos y busquemos al Señor en esta mañana. Dios del cielo, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor amado. Porque hoy vamos a meditar en algo tan importante como es la fe, Señor amado. Que no es de nosotros, sino es un don tuyo, Señor, y que tú nos los das, no por obra, sino por gracia. Pero al mismo tiempo esa fe, Señor, que tú nos das va de la mano de obediencia, de vida santa, Señor amado. Dios del cielo, en esta hora habla a mi corazón, habla al corazón de cada uno de nosotros. Y que hoy sea expuesta solamente tu palabra, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Continuamos esta serie de Santiago, una carta, una epístola muy pero muy rica en los que son temas aplicables a la vida cristiana, que es de importancia que como iglesia los escuchemos. Si usted no estuvo aquí la semana pasada, puede ver cada una de las predicaciones que hemos tenido a través de las redes sociales. Y hablábamos el domingo pasado acerca del favoritismo, de cómo tú y yo somos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Salvador y amar como Cristo ama, y el amor de Cristo no hace acepción de personas, no hace favoritismo, y el favoritismo en sí mismo es un pecado. Hablábamos cómo esos prejuicios nos llevan a dar un trato basado simplemente en meras cosas externas. Y no lo expliqué bien, esto la semana pasada, pero quería dejarles saber, hay una diferencia entre favoritismo y discernimiento. Favoritismo, discriminación, se basa en lo externo. El discernimiento se trata en lo interno, el comportamiento de la persona. Y la semana pasada pues estábamos enfocando en eso, cómo a veces muchos de nosotros nos enfocamos simplemente en las cosas externas de la persona y juzgamos basados en lo que vemos, en vez de hacerlo con discernimiento como lo hace el Señor, viendo el corazón. Ahora bien, hoy vamos a terminar el capítulo 2 de Santiago. Lo empezamos la semana pasada, hoy lo terminamos y vamos a ver algo que es importante para cada cristiano. Este es uno de los temas más grandes, más preeminentes en la carta de Santiago, y es la fe. Y desde ya se lo digo, si hay algo que puede guardar en su corazón es que una persona es salva solo por la fe. Pero esa fe que nos salva nunca viene sola, sino la fe salvífica viene con obras. Así que permítame, no se incomode, vamos a escuchar todo lo que el Señor tiene para el día de hoy. Pero somos salvos solo por la fe, pero esa fe que salva viene con obras, no viene sola. Y al analizar la vida, la época en que nosotros, tú y yo vivimos el día de hoy, hay muchas personas que dicen: yo creo en Jesús, Jesús es mi Salvador. Van a la iglesia, cantan, le dicen a la gente Dios le bendiga, pero cuando miras sus vidas, como se dice en inglés, Dios is nowhere to be found. No ves a Dios dentro de sus vidas. Lo ves en la iglesia, pero salen y no ves a Dios. No ves a Dios como prioridad en sus vidas. Tú puedes ver en muchas personas que Dios no está en la toma de decisiones, en la manera de hablar, en el comportamiento, en las relaciones. Y lo que pasa simplemente es que Cristo no es el Señor de la vida de dichas personas, porque esas personas con sus acciones y comportamiento demuestran que ellos mismos gobiernan sus vidas. Para muchos la fe es simplemente otra parte de mi vida, en vez de serlo todo en mi vida. Y mis hermanos, cuando tú y yo vemos la palabra, y es algo que vamos a expandir el día de hoy a través de Santiago, cuando vemos la palabra que Dios nos ha dejado, tú y yo no podemos vivir en Cristo y al mismo tiempo vivir una vida cristiana superficial, o como dicen algunos, un cristianismo light o cómodo, que tomo lo que quiero de la Biblia y lo que no quiero lo dejo a un lado. El ser cristiano no se trata de llenar simplemente un asiento cada domingo por la mañana. No se trata de cantar algunas alabanzas, escuchar un mensaje y de vez en cuando dar una ofrenda. Ser cristiano va mucho más allá de estas cosas. Va mucho más allá de fuera de las puertas de la iglesia. Ser un seguidor de Cristo es algo que transforma tu vida por completo y debe demostrarse en cada una de las áreas de tu vida. Es decir, tu vida, si eres seguidor de Cristo, tiene que tener fruto.
Se trata de negarnos a nosotros mismos, por supuesto. No es fácil, pero hay que negarse a uno mismo, negar la carne, tomar la cruz e ir en pos de nuestro Salvador y Señor. Se trata de que Cristo no sea simplemente una parte de nosotros, sino que sea todo en nuestras vidas, que sea nuestro Salvador, pero también que sea el Señor de nuestra vida, que sea el que mande, muestre la dirección y yo obedezca a mi Señor. Y esto es exactamente lo que vemos en Santiago en la segunda parte del capítulo 2. Si verdaderamente alguien tiene fe en Jesús, entonces la vida de esa persona lo va a demostrar con sus acciones. Y este es el primer punto que te quiero dejar en esta mañana. La fe del cristiano debe estar acompañada de buenas obras. Es lo que dice Santiago en los versículos 14 al 17, capítulo 2. Voy a estar leyendo de la traducción Biblia de las Américas. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice: ir en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Versículo 17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Wow. La fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Es un texto muy difícil de interpretar, de armonizar a través de las palabras, pero es algo que no es una tarea imposible. Y hoy vamos a estar hablando de esto. La fe sin obra está muerta. Así que en pocas palabras lo que el texto nos está diciendo es que la fe que no produce obras no es una fe salvífica. Mira lo que dice: ¿de qué sirve? Si alguno dice: tengo fe, pero no tiene obras. Yo me imagino al apóstol Santiago, quizás con un dolor de cabeza, viendo personas que no accionaban en su fe. Y para él no tenía sentido que alguien diga con su boca: tengo fe, creo en Dios, pero no hace nada para ayudar al prójimo que está en necesidad. Ahora bien, estos versículos que acabamos de leer y que continuaremos leyendo el día de hoy, quiero que sepan que han sido debatidos por siglos en la iglesia. Y al nosotros tomar el tiempo de estudiar Santiago 2 en esta mañana, es muy importante tener en cuenta no solo lo que dice Santiago, sino lo que dice toda la Biblia. Hay una rama de la teología que se conoce como la hermenéutica, que es el estudio, la interpretación de la palabra. Y una regla fundamental de la hermenéutica, es decir, una regla, una norma que tú y yo debemos de seguir al interpretar la Biblia, es que tú y yo no podemos poner nuestras emociones allí, sino dejar que la Biblia se interprete por sí misma. Estamos hablando de la fe en Santiago. Créame que en Santiago no es el único lugar donde se habla de la fe. Entonces, así cuando se trata de algo tan importante como es la fe, como son las obras del cristiano, no solamente tenemos que mirar lo que dice Santiago para sacar conclusiones, sino que tenemos que ver toda la Biblia, lo que dice la palabra acerca de la fe. De lo contrario, si no se hace lo que se conoce como una armonización adecuada y completa de lo que la palabra dice de la fe y las obras, podríamos caer en dos herejías peligrosas en este debate. Podríamos caer en dos extremos que no son bíblicos cuando se trata de la fe y las obras. Por supuesto, podemos hablar del legalismo. Hay un pensamiento incluso hoy que muchas personas creen que son justificadas, es decir, son salvas por nuestras buenas obras. O sea, que aparte de la fe también se necesita el ser bueno, hacer cada una de estas cosas para ser salvos. Entonces el legalismo añade reglas para ganar la salvación. O sea, el mérito humano, nuestro propio esfuerzo, tiene un lugar en la salvación. Es lo que habla el legalismo. Se enfoca mucho incluso en este pasaje de Santiago 2. Pero hoy vamos a ver cómo esto no es lo que está diciendo el texto. Santiago no está diciendo que para ser salvos tienes que hacer obras, tienes que ganarte el cielo. No es lo que dice Santiago. Pero tampoco Santiago no nos está diciendo ni la palabra. Y hay otra herejía que se conoce como el antinomianismo.
No tiene que aprenderse esa palabra, pero simplemente también hay un pensamiento que dice que somos justificados por un tipo de fe que no produce obras. O sea, también hay un pensamiento en el cristianismo que una vez aceptas a Jesús, ya eso es todo lo que teniste que hacer, que de ahí en adelante no tienes que hacer nada más. O sea, elimina las normas y promueve la inmoralidad o una licencia para pecar. Ok, ya soy salvo, ya Dios me redimió y ahora hago lo que quiero. No, para nada, ese es otro extremo que no podemos tomar. Así que cuando miramos tú y yo el Nuevo Testamento, podemos ver que nunca se enseña que la justificación es por obras. La palabra no enseña eso, no enseña que la salvación es por medio de mi mérito. Pero tampoco se enseña que la justificación es simplemente una mera profesión de fe. O sea, ser salvo no simplemente significa te amo Dios, creo en ti. No, va mucho más allá de eso también. Más bien, cuando tú y yo miramos el Nuevo Testamento, se nos enseña que la justificación, es decir, la salvación, viene a través de la posesión de una fe verdadera. Y esa fe verdadera siempre está acompañada del fruto del amor de Dios. Cuando una persona tiene una fe verdadera en Cristo, pues esa fe verdadera viene acompañada con buenas obras. Al mirar la historia, el legalismo ha sido una idea que ha predominado, que tú puedes ganarte el cielo por tus méritos. Por eso Dios levanta personas como Martín Lutero, que hablaba de lo que es la sola fide en latín, salvo solo por la fe y no por obras, y esto es algo bíblico. Él insistía, Martín Lutero, en que la fe salvífica es una fe viva. Somos justificados solamente por la fe, salvos solo por la fe, por gracia, pero no por una fe que está sola, sino que la fe viva, esa fe que no está muerta, tiene consigo fruto, tiene consigo obras, como lo dice Santiago. Entonces la relación entre la fe y las buenas obras es una que se puede distinguir, pero no se pueden separar. La fe verdadera siempre va de la mano con las obras. Hay que entender algo, mis hermanos, que nuestras obras, una vez más, no me malinterprete, la palabra nos dice, y vamos a ver versículos que hablan de esto, las obras no añaden ningún mérito a nuestra fe delante de Dios. Una persona solo es salvada por la fe en Cristo, en aquel que murió en la cruz por ti, por mí. Esa fue la única obra y tú y yo no la hicimos. Las buenas obras son solo el resultado de nuestra profesión genuina de fe. Son una clara indicación, son una evidencia de que poseemos una fe que nos ha justificado, que nos ha salvado. Ahora bien, sé que voy a las millas, ya me estoy tranquilizando. Es que es un tema que me apasiona mucho y que va a ser de edificación a cada uno de nosotros el día de hoy. Pero para seguir expandiendo en este tema, fe y obras, algo muy importante que todos necesitamos escuchar. Veamos por un momento cómo el apóstol Pablo utiliza la vida de Abraham para explicar cómo una persona es justificada. Y justificación es un término bíblico, teológico, que se refiere en aquel momento en que una persona es declarada justa delante de Dios, en que una persona es salva. Entonces Pablo usa el ejemplo de Abraham y explica cómo sucede esa justificación, cómo sucede esa salvación. Romanos 3:28 dice lo siguiente: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y cuando dice aparte de las obras de la ley, simplemente está diciendo es justificado solo por fe y no por obras. Más adelante en Romanos 4:2 dice el apóstol Pablo a través de la inspiración del Espíritu Santo: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. O sea, es importante mirar el contexto de estos pasajes. Pablo está respondiendo a un malentendido teológico que se había presentado en la vida de creyentes. Una vez más, el legalismo, que somos salvos no solamente por fe, sino que somos salvos por lo que yo hago. Muchos en ese tiempo tenían la idea de que la salvación, el yo justificarme delante de Dios, era algo que yo podía obtener mediante la obediencia de la ley.
Este pensamiento existía en esos tiempos y por supuesto aún existe hoy. Hay muchas personas que tú les preguntas, si tú mueres hoy, ¿a dónde irías? Te dicen, yo voy al cielo. ¿Y por qué? ¿Por qué vas al cielo? Bueno, yo no mato a nadie, yo me porto bien, yo le soy fiel a mi esposa, yo no fumo, yo no tomo, por eso me voy al cielo. La Biblia no dice que esos son los motivos por el cual vas al cielo. Qué bueno que te portas de esa manera. Pero esas cosas no nos salvan. Lo que me salva es poner mi fe en aquel Jesús que murió por mí en la cruz. Esa es la única manera en que una persona puede estar 100% segura que irá al cielo. No porque me porto bien, no porque leo la Biblia, no porque voy a la iglesia cada domingo. Eso no me lleva al cielo. Lo que me lleva al cielo es que yo me he presentado delante de Dios, he puesto mi fe en Jesús, su único Hijo verdadero, y me he arrepentido de mis pecados. En los tiempos de la iglesia primitiva, muchos pensaban que cumplir los mandamientos era el medio para ser aceptados por Dios. Y no había una comprensión plena de la gracia divina. Debido a esto, por eso Pablo enseña con claridad que la salvación es un acto soberano de la gracia de Dios, recibido únicamente por la fe y no por ningún tipo de esfuerzo humano. Y esto lo explica bien claro en Efesios 2 versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esa es la salvación, viene por gracia por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Es decir, la fe incluso que tú y yo tenemos, Dios nos la ha regalado. Y el versículo 9 nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Podemos ver cómo Efesios enfatiza la grandeza de la gracia de Dios hacia la humanidad, en que aun cuando tú y yo éramos pecadores, Dios muestra su gracia, Dios muestra su amor para con nosotros, que envía a Jesús. Y mis hermanos, no es la obediencia a la ley que libra al ser humano de la condenación, sino es la fe en Cristo. Y esa fe es un regalo de Dios. La justificación, la salvación es una obra de Dios. Por eso allá en Filipenses se nos dice, el que empezó la buena obra en ustedes. Tú no empezaste la obra, Cristo la empezó en ti. Él la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Algo realizada por Él y recibida por la fe. Ahora bien, esa obra que Dios inicia en la vida del ser humano va acompañada de buenas obras, va acompañada con la acción. Ese texto que nos encanta mucho mencionar, Efesios 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9. Somos salvos por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero eso no significa que ahora soy salvo y hago lo que quiero, sino que el mismo Efesios 2, el versículo 10 dice, porque somos hechura suya. En pocas palabras, somos la obra maestra de Dios, y como su creación hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. ¿Y quién preparó esas buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Suena muy pero muy similar a lo que Santiago está hablando. Somos salvos por la fe, claro que sí, pero esa fe que el cristiano tiene va de la mano en caminar en aquellas buenas obras que Dios mismo ha preparado. Hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Entonces, cuando tú y yo miramos todo lo que dice la Biblia, se puede ver con plenitud que no existe ningún tipo de contradicción de lo que Santiago está enseñando a lo que Pablo enseña en sus cartas. Solamente Pablo y Santiago tienen preocupaciones pastorales distintas. El enfoque de Pablo fue cómo una persona es justificada delante de Dios. Una persona es justificada delante de Dios por gracia mediante la fe, y no por las obras o el seguimiento a la ley. El enfoque de Santiago es demostrar cómo luce esa fe genuina. Esa fe genuina produce obras. Así que cuando vemos Santiago 2, hay que tener en cuenta que Santiago él no está explicando cómo una persona es declarada justa delante de Dios, sino que lo que él está explicando, cómo se demuestra aquella persona
¿Cuál es la evidencia de que una persona ha sido salva? Esa fe verdadera, esa fe viva que no está muerta en un cristiano está acompañada con buenas obras. Ahora bien, nos seguimos moviendo porque Santiago nos enseña también otra cosa, y es que nuestras buenas obras demuestran nuestra fe, no solo nuestras palabras. Santiago nos enseña que la fe genuina no es solamente un conocimiento doctrinal. Es decir, la fe verdadera va mucho más allá de simplemente decir yo creo que Dios existe. Si la fe que tú tienes es solamente creer la existencia de Dios, simplemente decir bueno, yo sé que Dios existe, y no es una fe que transforma tu vida, es muy seguro que esa no es la fe que Santiago habla, sino que esa es la fe muerta. Santiago dice en los versículos 18 al 20, dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Aquí vemos cómo Santiago está haciendo una clara diferencia entre una fe meramente intelectual y una fe auténtica que confía en Dios y responde con obediencia. ¿Tú crees que Dios es uno? Creer que Dios es uno puede ser solamente una afirmación meramente intelectual. Es una afirmación que según el texto incluso los demonios reconocen. Los demonios reconocen, creen que Dios es uno, ellos creen en eso. Y créame que los demonios no van a ir al cielo por creer en eso o admitir que Dios es uno. La fe salvífica incluye tanto un conocimiento cognitivo, pero va más allá de esto. La fe salvífica también incluye una confianza personal y una respuesta en obediencia al Señor. Creer en Dios requiere no solamente confesarlo o decirlo, sino también una demostración pública. Ahora te pregunto, ¿cómo eres tú? Analiza tu vida en esta mañana. ¿Eres de los que dicen, bueno, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe? Pero si vemos tu vida lo demuestra. ¿O eres de los que dicen yo creo en Dios y mi vida entonces, a pesar de que no soy de perfecto, lo demuestra confiando en Él? Lo demuestra con mis obras, que trato de mejorar, trato de dejar lo que no agrada a Dios y seguir su voluntad. ¿Dónde está nuestra fe? Somos de los que simplemente decimos te amo Dios, pero entonces con nuestras acciones mostramos otra cosa. Mis hermanos, no funciona así. Imagínate por un momento aquellos que están enamorados, que llevan felizmente casados 20, 30 años, o aquellos que están apenas empezando. Créeme que no basta simplemente con decir te amo mi amor. Créame que no más basta simplemente con decir te lo juro que nunca más lo haré, perdóname, voy a cambiar. Bonito suena, claro que sí, te amo, eres la única en mi vida. Oh, pero créeme que tus acciones hablan más que ese te amo que dices con la boca. Si verdaderamente amas a alguien, si verdaderamente ese te amo nace dentro de ti, pues entonces tienes que demostrar el amor que tienes con tu esposo, el amor que tienes con tu esposa, con tus acciones. Así, de una manera muy similar, es nuestra salvación. Una persona que ha creído en Dios es transformada, y entonces las obras, las buenas acciones es la respuesta natural, es la demostración de que he entendido lo que Dios ha hecho por mí en aquella cruz, y entonces yo me muevo en obediencia porque Él me lo dio todo. No es simplemente decirte gracias Dios y vivo una vida como si nunca lo conocí. Porque a Dios le costó la vida de su Hijo. Seguirlo a Él debe de costarnos toda nuestra vida. Santiago dice, muéstrame tu fe. Santiago desafía a nosotros hoy
que si decimos que tenemos fe, pues se tiene que demostrar. Algo que sea visible a los ojos. Las obras son la única evidencia de fe que son visibles a los ojos. Es triste ver, mis hermanos. Y el mismo Jesús, por eso aquí a los fariseos le decían hipócritas, porque por fuera en la iglesia, mira, gloria a Dios, aleluya, pero sus vidas por dentro no le estaban dando el honor a Dios. Oh, y me encantaría pensar que eso no sucede hoy, pero estaría muy equivocado. Hoy en día vivimos en una sociedad cristiana que sigue de todo, pero no sigue a su maestro. Mis hermanos, Dios ve el corazón. Dios ve el corazón, conoce tus obras. Y nosotros, como seres humanos, la única manera que podemos ver si alguien verdaderamente tiene esa fe es por medio de los frutos. Pero que incluso a veces vemos máscaras, vemos personas actuando de una manera, pero la realidad es otra. Y el punto 3 que quiero dejarte en esta mañana: somos justificados solo por la fe, ya lo hemos visto, pero la verdadera fe siempre produce buenas obras. Santiago 2, versículos 21 al 25 dice lo siguiente. Santiago 2 dice así: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como el resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Es importante cuando leemos estos versículos notar que Santiago está utilizando, por supuesto, el término justificado, pero lo está usando en un sentido distinto al de Pablo. Santiago no se está refiriendo a la declaración inicial de justicia delante de Dios, sino se está refiriendo a la vindicación, es decir, a la demostración de dicha justificación. Santiago apela a una historia en Génesis 22, mientras cuando Pablo habla en Romanos, él se está refiriendo a Génesis 15. Ante los ojos de Dios, Abraham es justificado en Génesis 15. En Génesis 15 es cuando nos dice que Abraham creyó y le fue contado como justicia, porque no hubo obra. Su obra fue después, pero su justificación delante de Dios sucede en Génesis 15, cuando él recibe la palabra y cree en la palabra de Dios. Mucho antes de ofrecer a Isaac en el altar, Dios sabía que la fe de Abraham era genuina. Ahora bien, Abraham es justificado delante del ojo humano, es decir, su fe se demuestra a los ojos humanos en Génesis 22, cuando muestra su fe a través de la obediencia. Pero ya la justificación delante de Dios había tomado lugar antes de sus obras, sino que entonces su obra fue el resultado de lo que Dios ya hizo en él. Santiago una vez más usa la palabra justificación. No significa que Abraham fue reconciliado con Dios ni fue declarado justo ante sus ojos por las obras, sino que él demostró su justificación a través de su obediencia. Sus obras no fueron la causa para merecer la salvación. Las obras de Abraham no añadieron ningún mérito perfecto y suficiente delante de Cristo. Las obras provenieron de un corazón agradecido, de un corazón que quiere moverse en obediencia a Él. Y de la misma manera nosotros como cristianos, si verdaderamente Dios ha transformado nuestro corazón, pues inmediatamente tiene que haber cambio. En nuestra vida tiene que haber un cambio. Si antes estaba en oscuridad, antes hacía cada una de estas cosas, pues hoy en mi vida en Cristo he dejado el viejo hombre y aquí soy un hombre nuevo en Él. Y por el agradecimiento de lo que Dios ha hecho, entonces yo me muevo en obediencia en el camino de santificación. Yo me acuerdo en mi vida, ya hace casi 10 años que estoy acá en este país, y Dios ha ponido personas que han sido de mucha bendición.
pero brevemente le comento una de las cosas que Dios abrió una puerta enorme. Como ustedes bien saben, soy venezolano. Una de las cosas fuertes, uno de los gigantes para cada venezolano es la economía. En nuestro país la economía no es como en otros países, se gana poco. Y yo, que solamente tenía a mi mamá cuando llego a los Estados Unidos, no había forma que mi mamá pudiera sustentarme económicamente en este país. No la había, porque ella se quedó allá. Pero Dios puso personas que obraron de una manera grande para la gloria de Dios. Y me acuerdo que, para hacer la historia corta por el tiempo que sigue avanzándose, Dios abre la puerta y puso gracia delante de un principal de una escuela que me dio una beca completa para ir al high school. Una escuela privada donde se pudo cambiar mi estatus de turista a estudiante internacional. Y mira, es una escuela que cuesta quizás $8,000, $9,000 al año. Yo con 17 años, ¿de dónde iba a sacar eso? No había manera. Pero Dios proveyó. Y este principal de esa escuela se llama Timothy Vanderveer. Mostró gracia, fue generoso. Yo nunca le hice nada a él. Primera vez que conocí a este hombre. No hubo nada en mí que yo haya hecho para merecer que esta escuela me dio una beca completa. Fue una decisión que este hombre tomó. Y mis hermanos, le digo algo, mi corazón rebosó de gratitud por la gracia, por el amor que este hombre mostró, por su generosidad, a tal punto que mi gratitud por él me llevó no solamente a decirle un thank you very much, no, sino mi agradecimiento me llevó a las obras. Yo iba a su casa, le ponía las luces de Navidad, cortaba la grama, lo que sea que este hombre necesitaba, y estaba yo ayudando, no porque él me lo pedía, sino porque en mí había un corazón agradecido, que sabía lo que le costó a ese hombre poder darme toda una beca. Yo no hice nada para merecerlo, pero él lo hizo, y en mi corazón lleno de gratitud, pues entonces me muevo a demostrar ese agradecimiento. Y mis hermanos, de una manera muy similar, nosotros como cristianos, cuando verdaderamente entendemos lo que le costó a Dios la salvación que tú y yo hoy disfrutamos, pues la única respuesta natural del ser humano es vivir una vida que agrada al Señor en obediencia, una vida llena de santidad. Somos justificados solo por la fe, claro que sí, pero no por una fe que está sola. La verdadera justificación siempre resulta en el proceso de santificación en la vida del creyente. Si hay una justificación, la santificación sucederá inevitablemente. Pero si no hay santidad en la vida de persona, muy posiblemente esa fe nunca fue verdadera. A la luz de lo que hemos hablado, queda claro, no hay contradicción entre Pablo y Santiago, entre la palabra. Santiago 2:26 termina diciendo lo siguiente: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Una fe que no produce obras está muerta. La fe que salva es la que transforma la vida de la persona. Imagínate por un momento un árbol. Nadie planta un árbol esperando que produzca fruto al día siguiente. Primero ese árbol tiene que, esa semilla tiene que echar raíces, luego sale el tronco, salen las ramas, y con el tiempo entonces aparece el fruto. El fruto no hace que el árbol esté vivo. El fruto revela que el árbol está vivo. De una manera muy similar, la fe es esa raíz. Y es por la gracia de Dios recibida mediante la fe en Jesucristo que una persona es salvada. Las obras entonces son el fruto natural de esa fe que hay en nosotros. Pablo nos recuerda que nadie es salvo por sus obras para que nadie se gloríe. Santiago nos advierte que una fe que no produce fruto es una fe muerta. Ambos llevan al mismo punto. Una fe viva en Cristo transforma el corazón y se manifiesta en una vida obediente. Una fe viva en Cristo transforma el corazón y se manifiesta en una vida obediente. Por eso la pregunta que quiero dejarte para ir terminando en esta mañana, la pregunta que yo tengo que hacerme
no es, hago suficientes obras para ser salvo. Estoy haciendo lo suficiente. La verdadera pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana: esa fe que yo tengo en Cristo, ¿está viva y está dando fruto? Como te lo dije al principio, te lo vuelvo a repetir: somos salvos por la fe. Pero esa fe que salva nunca viene sola. Ponte de pie en esta hora. El problema de muchos de nosotros, del ser humano, es que queremos a Cristo como Salvador. Queremos que nos salve de la condenación que nos espera, pero no queremos a Cristo como Señor de nuestras vidas. Sino nosotros queremos seguir gobernando nuestras vidas a nuestra manera. La verdadera fe acepta a Cristo como Salvador y como Señor. Y Santiago está atacando el día de hoy, en esta mañana, todo tipo de pensamiento que busca tener a Jesús como Salvador, pero sin abrazarlo como Señor en nuestras vidas. Así como Pablo demuestra que confiar en nuestro propio esfuerzo es mortal, de la misma manera Santiago enseña que descansar en una fe vacía, en una fe que no tiene evidencia, puede liderar a la muerte. La verdadera fe es por gracia, pero esa verdadera fe nos lleva a la obediencia. No te digo que tenemos que vivir vidas perfectas, es duro, estamos en la carne, pero tiene que haber fruto. Tiene que haber un deseo a cambiar, tiene que haber un deseo a hacer las cosas como Él. Me caigo, pues vengo de rodillas, me arrepiento, le pido perdón a Dios y dejo el pecado atrás, no lo practico. Busco entonces agradar a Dios, someterme a su divina y santa voluntad. Esa fe nace al mirar a Cristo, que fue crucificado y resucitado. Y al entender lo que Cristo hizo en aquella cruz, al poner mi fe en Él, pues entonces yo que he puesto esa fe en Él, que Dios mismo me la dio, entonces esa fe tiene que llevarme a una vida santa, a una vida que quiera agradar a Dios, a una vida llena de obediencia en lo que la palabra está. Mi anhelo es que cada uno de nosotros el día de hoy, que este no solamente sea un domingo más que hemos venido, escuchado un mensaje, decimos amén, gloria a Dios, pero salimos iguales. No, que cada uno de nosotros salgamos diciendo: soy un pecador, claro que sí, que necesita tu ayuda, Dios, que podamos ser reales y decir: Señor, ayúdame a vivir en ti, por ti y para ti. Necesitamos de Él, de su ayuda. Necesitamos que sea el Señor transformando nuestras vidas. Si decimos gloria a Dios, si decimos creo en ti el Señor, si decimos Dios te amo con todo mi corazón, si decimos solamente tú eres digno, si hacemos cada una de estas cosas, entonces si estas cosas son verdaderas, si verdaderamente amas a Dios, pues tu vida tiene que demostrar. Tu vida tiene que llevarte a ser obediente a lo que la palabra dice. Y qué bueno que cada uno de nosotros, el Señor nos da una oportunidad hoy de salir de este lugar y hacer cambios en nuestra vida. Muchos no vieron esta mañana. Pero Dios te dio el don a ti de estar aquí esta mañana. ¿Qué vas a hacer al salir de esta mañana de este lugar? ¿Vivir como sigues viviendo? ¿O vivir una vida que quiera agradar a Él, que demuestra la fe que tienes en Él?